Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. ¿Cómo me da gusto que estén con nosotros en otro amanecer? Gracias por permitirnos entrar en sus hogares o lugares privados para compartir una reflexión basada en la Biblia y unirnos en oración. Te invito a guardar silencio un instante para elevar a Dios nuestros pensamientos. Oremos. Señor querido, estamos muy contentos porque tu poder es infinito, porque todavía los astros se mueven en sus órbitas. La tierra gira en su eje y, Señor, los ciclos de la luna son exactos. Gracias también, porque en medio de tantos problemas todavía podemos tener paz en muchas regiones del mundo. Rogamos por los gobernantes. Dale, Señor, entendimiento. Ayúdalos a ponerse de acuerdo para que podamos tener paz y armonía entre las naciones y en la sociedad. En Jesús lo pedimos. Amén. Por lo general, se cree que fueron los griegos los primeros en practicar la democracia. Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque en Grecia solo los nobles tenían derecho al voto. La plebe, las mujeres y los esclavos no tenían parte en la elección de sus autoridades. En el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos que fueron los cristianos primitivos quienes elegían sus dirigentes por medio de la votación de todos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 3 al 5. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vivimos en la mejor época de la historia. Ahora gozamos de libertades nunca antes conocidas. Ahora todos los ciudadanos tenemos derecho a votar y ser votados, para elegir o para que nos elijan como autoridades que representan los intereses comunes. Y los gobiernos, por lo menos en teoría, están al servicio del pueblo. Y las leyes están diseñadas para mantener la paz y la armonía social. Ya hay muy pocas tiranías en el mundo. Y en gran parte del mundo, los gobiernos son democráticos, es decir, elegidos por la gente. Ganan quienes logran convencer a la mayoría de la gente. Y ganan no con balas o flechas, sino con votos. Las batallas políticas no son físicas, sino ideológicas. Los candidatos exponen sus ideas, los medios de comunicación difunden sus cualidades y sus debilidades, y la gente tiene la oportunidad de analizar a los candidatos y darle el voto a quien mejor la convence. La democracia es un tipo de gobierno que nació en el cristianismo primitivo y nació en respuesta de necesidades de la comunidad. En el capítulo 6, 1 y 2 del libro citado, encontramos que había un problema. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de
que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La iglesia cristiana había crecido mucho y en muy poco tiempo. Se presentaron problemas de administración, pues es evidente que el liderazgo de las iglesias locales estaba en manos de los cristianos de origen judío, y los cristianos de origen griego o gentil sintieron que no eran tratados con imparcialidad. Los discípulos originales, es decir, los que habían andado con Jesús, vieron a la iglesia amenazada de división entre judíos y gentiles, y reunieron a la multitud de discípulos para elegir a los primeros diáconos. Les dieron el perfil, es decir, las cualidades que debían tener estos dirigentes de las iglesias locales. Versículos 3 y 4. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los candidatos a este cargo debían salir de entre la gente. Los discípulos no los propusieron, solo dijeron qué tipo de gente debían ser. Se reunieron grupos para analizar los nombres de los hombres que se acercaban al ideal propuesto por los discípulos, y así propusieron a los 7 primeros diáconos. La palabra diácono significa sirviente. Las propuestas fueron entregadas a los discípulos y la multitud de cristianos convocados para las elecciones dio su aprobación. La democracia es la forma de gobierno más difícil porque es un proceso largo y a veces costoso, pues hay que dar a conocer el perfil de los candidatos que pretenden llenarlo, y es el Pleno el que aprueba o rechaza las propuestas. Es muy fácil asignar los cargos por dedazo. Alguien que se cree autorizado para decidir puede asignar el cargo a quien él considera la persona adecuada. No se pierde tiempo, no hay discusiones y la gente acepta la asignación por respeto a la autoridad de quien lo nombra. En la autocracia no se aceptan discusiones ni opiniones contrarias. En el mismo libro de los Hechos encontramos otro problema y vemos cómo lo resolvieron. Otra vez la iglesia estaba amenazada por una división entre los cristianos y gentiles. Los cristianos judíos querían imponer los ritos y ceremonias de su religión a los conversos gentiles, especialmente el rito de la circuncisión, una práctica que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos acostumbran. Había muchos cristianos que se resistían a esa práctica muy dolorosa y vergonzosa para los adultos. Otra vez los discípulos convocaron a los dirigentes para discutir el asunto, y fue así como se celebró el primer concilio de la iglesia cristiana en la ciudad de Jerusalén. Capítulo 15, 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Se expuso el problema. Todos los delegados convocados al concilio dieron su opinión en cuanto al asunto. Y parece que la opinión de San Pedro fue la definitiva. Versículos 7, 10 y 11. Y después de mucha discusión,
Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Jacobo, el hermano de Jesús, fue el que presidió la discusión del concilio y tomó la decisión de la asamblea y la dio a conocer a toda la iglesia por medio de cartas. Mi hermano, la democracia nació en el cristianismo y es nuestro privilegio participar en las decisiones de interés público por medio de nuestro voto. Oremos. Querido Padre, en muchos países se llevan a cabo elecciones. Te rogamos que le des sabiduría a nuestros hermanos para analizar con cuidado a los candidatos y darle el voto a aquel o aquella persona que sea más digna de confianza. Y rogamos, Señor, porque unjas con tu sabiduría a quien asume la responsabilidad de administrar los intereses públicos. Lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Cristo. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. No tomes cuenta de sus faltas, dale la mano cuando caiga. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. Gusto estar nuevamente con ustedes. Buenos días. Espero que estén bien y que tengan un lindo día. Mientras tanto, y me acompañan, voy a mostrarles una receta de calabacitas rellenas. Vamos a necesitar unas calabacitas redondas más o menos como estas. Y pueden ser de 4 a 6 calabacitas según la cantidad de miembros que hay en su familia. Vamos a retirarles la parte superior, la tapita, ¿verdad? Así, pero la vamos a conservar, no se deshagan de ella, por favor. Vamos a cortarlas y las vamos a ahuecar. Si encuentran una calabacita que no puede sostenerse por sí misma, hagan un corte abajo de manera que pueda pararse, ¿verdad? Ahora vamos a sacarle el rellenito y mientras tanto yo ya tengo aquí 1,5 tazas de agua hirviendo y sazonador. Le voy a sacar todo este rellenito. Con cuidado, a mí ya se me rompió aquí, pero traten de hacerlo con calma en la casa de forma que no se vaya a romper mucho. O simplemente háganle un corte un poquito más abajo. Ahora, no dejen muy delgada su calabacita para que no se suavice demasiado. Ya está aquí hirviendo, voy a bajarle un poco, de forma que no se espere un poquito, ¿verdad? Vamos a alistar el resto de las calabacitas. Estamos aprovechando que tenemos una temporada de calabacitas y que encontramos estos productos muy a la mano, a precios muy accesibles y están de muy buen sabor porque son de temporada. Si nos acostumbramos a consumir alimentos de temporada, vamos a estar aprovechando todo ese sabor delicioso que nos dan,
además de que están en su punto, de que estamos siendo ahorrativos y cuidando las bendiciones que el Señor nos da de esa manera, ¿verdad? Gastando con cuidado. Ok, ya estoy casi en la última calabacita. Llevo 3 y me falta una más. Vamos a irlas metiendo para que vayan cocinándose. Esto es al vapor en caldo sazonado de verduras. Puse también las tapitas, ¿ok? Ahuecamos la última y ahora este relleno lo vamos a conservar porque vamos a darle una fritita en aceite de oliva con un poquito de cebolla y lo vamos a espesar con harina. Las cantidades ahorita se las doy. Déjenme terminar aquí, no quiero hacerle un agujero y dañar la calabacita. Ok, veamos, estoy aquí, ya está hueca, entonces la metemos y que se termine de cocinar todo junto allí. Mientras tanto, en 2 cucharadas de aceite de olivo vamos a poner a sofreír o a citronar, que viene siendo ponerla transparente, 1/4 de taza de cebollita picada. Necesitamos también 1/4 de taza de pimiento rojo picado, que ya tengo yo acá también. Y mientras se calienta un poquito mi sartén, vamos a irlo picando. Muy bien. Lo vamos a picar de acuerdo a su gusto. Puede ser muy finito, puede ser como ustedes prefieran. Trozos más grandes, en fin. Yo lo voy a picar finito y se me hace que mi sartén ya se va calentando. Así que ahorita que termine de estar listo, vamos a poner ahí el aceitito. Son más o menos 2 cucharadas de aceite de olivo lo que vamos a poner en el sartén para cocinar todo junto ahí, ¿verdad? El rellenito. Ok, aquí vamos. Más o menos unas 2 cucharadas de aceite de olivo. Y le vamos a dar una picadita también a estas calabacitas, al relleno, lo que le sacamos a las calabacitas. Quedan como unas cazuelitas y se ven muy simpáticas, muy bonitas a la hora de servirlas. Creo que van a lucir bastante apetitosas para presentarlas de forma que se antoje a la familia o a los amigos que estemos nosotros invitando, ¿verdad? A que coman con nosotros. Y me gustaría que pensáramos un poquito en todas las cosas hermosas que hemos recibido en este año de parte de nuestro Dios y de parte de las personas que nos quieren, que nos rodean. Pero que también pensemos en que, como viene en la Biblia, que debemos de dar gracias a Dios en todo. Que también pensemos en esos problemas que se nos presentaron en este año, cómo fue que pudieron resolverse, y que pensemos también en alguna manera en la que debamos estar agradecidos a Dios por eso. Todos los problemas nos ayudan a madurar, a crecer, a hacernos fuertes. Entonces, también es bueno que agradezcamos al Señor por ello, porque nos está enseñando a través de muchos métodos y muchas formas. Qué lindo, ¿no? Que el Dios del universo se tome el tiempo para educarnos y enseñarnos lecciones muy valiosas que necesitamos saber. Por cierto, me gustaría platicarles que ya estamos cumpliendo 1 año
que estamos aprendiendo a cocinar de una manera más saludable, sin productos de origen animal. Y me gustaría darles a conocer que el objetivo de este programa es precisamente mantenernos sanos, de forma que podamos tener una relación más cercana con el Señor, que nuestro cuerpo esté en condiciones de servirle, de ayudarle, y que nos sintamos bien, que gocemos también de las bendiciones en salud que Él nos está tratando de dar. Ok, vamos a ver. Ya voy a poner mi cebollita. La voy a freír aquí. Es 1/4 de taza de cebollita picada. 1/4 de taza de pimiento rojo picadito, fresco, para que nos dé todas esas vitaminas y ese color hermoso, además del sabor. Muy bien. Me gustaría invitarlos para que me escriban y que nos llamen también. Mi correo electrónico es misauza, misauza, @hotmail.com. Con mucho gusto les mando las recetas que gusten. Y me gustaría escuchar de ustedes, saber cómo les ha ido cocinando, etcétera. Bueno, vamos a poner aquí, ya tengo transparente mi cebollita, entonces voy a vaciar el resto de estos vegetales, que es el relleno de las calabacitas y también el pimiento rojo. Le vamos a dar una movidita aquí. Vamos a ponerle 1/4 de taza de leche de soya. Lo vamos a espesar con 2 cucharadas de harina. Muy bien. Mis calabacitas creo que ya están. Poquitito más. Vamos a añadir también el queso de soya tipo mozzarella. Y una cosita más, almendras fileteadas o picaditas, según, ¿verdad? Vamos a añadirlas aquí. De almendras son 2 cucharadas, más o menos. Ya lo tengo listo. Entonces, vamos a sacar de aquí las calabacitas. Las preparamos poniéndolas en un refractario o en un molde que ya tengamos listo por ahí. Y ahora vamos a rellenar nuestras calabacitas con este relleno. Así de fácil y así de sencillito. Muy bien, ya que está rellenita, simplemente la tapamos y la servimos acompañada con arroz o algo rico que a ustedes les guste. Me da mucho gusto estar con ustedes y quisiera verlos el próximo lunes aquí. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado hoy. Para los que están tratando de leer la Biblia en un año, en la pantalla pueden ver los capítulos para este día. Que Dios les bendiga y esté con ustedes en todas sus actividades. Hasta mañana.